Y yo hoy quiero predicarles sobre Juan 3, desde el 1 hasta el 21. La reflexión, el título que le coloqué, más allá de lo terrenal. Y voy a usar la nueva traducción viviente. Bueno, sigan conmigo la lectura. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad. A menos que nazcas de nuevo no podrás ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así se deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo, gracias amor, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Y ese pasaje es hermoso, como toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es bellísima, pero nosotros no debemos contentarnos solo con saber que la palabra de Dios es buena, es bella, es preciosa, sino que debemos vivirla. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dice que había un hombre llamado ¿cómo? ¿Quién era Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo? Un líder religioso. ¿De la secta de qué? De los fariseos. Era fariseo. Y este hombre era muy docto en la ley, porque ellos estudiaban mucho. Recuerden que en la antigüedad y aún hoy, los judíos se aprenden el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia los leen, del Antiguo Testamento los leen de memoria. Ellos se los aprenden de memoria. Imagínense, 5 libros de la Biblia aprendidos de memoria. ¿Cuánto de la Biblia se sabe usted de memoria?
¿Cuánto nos sabemos de memoria de la palabra de Dios? Versículos ahí saltaditos y eso que a veces no nos acordamos la cita. En la Biblia dice tal cosa, hay mucha gente que dice, como dice en la Biblia, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y en la Biblia no dice eso. Y uno pone pasajes en la Biblia que no existen en ella. ¿Por qué? Porque ni la lee. Si no la lee, menos se la va a aprender de memoria. Pero este hombre, Nicodemo, era un líder religioso de los fariseos que sabía mucho de Biblia. Pero ¿qué pasa? Dice ahí que llegó una noche a donde Jesús. ¿Por qué creen que Nicodemo llegó de noche donde Jesús? Para que no lo vieran que se reunía con él. Recuerden que a quienes perseguían a Jesús eran los líderes religiosos. Quienes le tenían más odio eran esos líderes y sacerdotes que no querían que Jesús predicara la verdad. Ellos no querían que él dijera que él era el Mesías. Ellos no querían que él predicara que el reino de los cielos se habría acercado a este mundo. Ellos querían seguir teniendo la gente en religiosidad. ¿A qué nos parece ese tiempo? Pues al nuestro también. Hoy día la gente no quiere, ni los líderes quieren que busquemos a Dios. Pero es necesario buscarlo, aunque sea de noche. Él fue de noche para que no lo vieran, porque de pronto temía las consecuencias. Nicodemo, siendo un líder religioso judío, fariseo de secta, sabía mucho, pero de nada sirve saber mucho intelectualmente si no se cree con el corazón. Él sabía que Jesús era de Dios y vamos a leer por qué. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas, para enseñarnos. Las señales milagrosas que hacen son la prueba de que Dios está contigo. Él sabía que Dios estaba con Jesús. Lo que no entendía era por qué él había venido a eso. ¿Por qué había venido? ¿A qué había venido? Pero nada que ver con el reino de Dios, porque ellos lo tomaban de una manera intelectual. Y miren lo bonito de Jesús, que él siempre estaba presto a enseñar. Él siempre estaba dispuesto a aclararle a la gente las cosas para que lo entendieran. Y dice aquí que el Señor le dijo, te digo la verdad, el que no nace de nuevo, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Y siendo Nicodemo un hombre muy sapiente en lo religioso, no entendía cómo. Jesús le había dicho, tú tienes que nacer de nuevo, si no vas, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y allí, cuando el Señor le dice eso, Nicodemo pregunta, ¿cómo es esto? ¿Puede un hombre ya anciano, ya de edad, ya viejo, meterse de nuevo al vientre de una madre? Pongan ustedes cuidado en eso. Ustedes, en su lógica, si en vez de Nicodemo hubieran estado ustedes ahí, cuando Jesús dice que el que no nace de nuevo no puede estar en el reino de Dios, ¿usted qué hubiera pensado? Piensen ustedes, como humanos, ¿lo hubieran entendido? Yo no. Y yo hubiera actuado igual
que este líder religioso. Yo hubiera actuado igual que el líder religioso. Hubiera dicho, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que uno puede volver a nacer? Pero el Señor no se estaba refiriendo a un nacimiento físico. Y miren lo que Él le dice. A menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y es algo que no se puede entender, que no tiene explicación, porque es algo más allá de lo terrenal, más allá de lo terrenal. ¿Usted ve el viento? ¿Usted ve el viento? Pues hay viento por toda parte. Y usted sabe que hay viento porque se mueven las cuerdas de la energía, porque se mueven las cortinas, porque se mueven las hojas de los árboles. Por eso sabe que hay viento, pero usted no lo ve. Y el viento sopla de donde quiere y usted no sabe de dónde viene ni para dónde va. Pues así es todo, es que él nacido del Espíritu. Y el Señor le explicaba, miren, ustedes los seres humanos, nosotros los seres humanos tenemos hijos humanos, reproducimos seres humanos. Pero ¿cómo es eso de nacer de nuevo, de nacer del Espíritu, nacer? ¿Cómo es que uno nace del Espíritu? Pues solo cuando estemos en la presencia de Dios, en la eternidad sabremos cómo se nace del Espíritu. Pero humanamente no hay cómo explicarlo. Es uno de esos misterios como el de la Trinidad. ¿Cómo es que es Padre, Hijo, Espíritu Santo y un solo Dios verdadero? Pues así es nacer de nuevo. ¿Pero hay que hacerlo? Sí, es indispensable. Si usted no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. No puede ver el reino de los cielos. Entonces, por eso es que uno debe asegurarse de tener a Cristo. ¿Usted está seguro, está segura de que tiene a Cristo? Porque si no, no puede entrar al reino de los cielos. No puede ver el reino de los cielos. Y uno debe asegurarse. Un nuevo nacimiento que no se puede explicar, pero que es indispensable. Si no se cree lo terrenal, menos las cosas celestiales. Y esto es celestial, definitivamente. Pero aquí está el Señor diciendo que hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, ¿cierto? El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Nosotros no somos respetados maestros judíos. Yo no soy una respetada maestra judía. Soy simplemente una líder cristiana que a duras penas se conoce. Yo tampoco lo entiendo, pero hay que hacerlo y es por fe. Recuerden esto, es por fe.
Por eso es que aunque Nicodemo sabía mucho de Biblia, de nada le servía porque él lo sabía intelectualmente, pero no lo creía en el corazón. Y usted y yo debemos creer en el corazón lo que Dios nos dice. Creerle a Él por encima de todas las cosas. Por encima de todo lo que nos dicen, debemos creerle a Él y a su palabra que está escrita aquí. Y Él nos sigue hablando así como le hablaba a Nicodemo. Dice en el versículo 7, en el 11. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Ahora, si no le creemos a Él en lo que nos dicen que podemos entender, menos vamos a creerle lo que nos hablará lo celestial. Por eso mucha gente se pone a hablar de lo que no sabe. Hay gente que habla por hablar y que le añade, le quita a la palabra de Dios porque no sabe. Usted no diga lo que no sabe de la palabra de Dios. Si usted se mete en la palabra de Dios y el Espíritu Santo le ilumina y le revela las cosas, gloria al Señor. Pero no se ponga a hablar de lo que no sabe. Y en eso generalmente mucha gente peca, erra. ¿Sabe por qué? Porque se ponen a hablar de demonios, de espíritus, a reprender, a meterse en lo que no sabe. Uno de las cosas espirituales no sabe mucho, de las cosas celestiales menos. Entonces no se meta en esa área. Usted cíñase a lo que dice la palabra de Dios. Usted no se ponga a inventar nombres de espíritus que no están aquí. Usted no se meta en ese ámbito espiritual que no conoce. Simplemente aprópiese del poder de Dios y en el nombre de Jesucristo, que es el que puede todo, ore. No más. No le compete más a usted. ¿Tiene autoridad usted? Sí. Todos nosotros tenemos autoridad que Dios nos ha delegado. Pero el que tiene el poder para echar fuera a los demonios y para mandarlos a donde pertenecen es Jesucristo. Nadie más. Nosotros somos instrumentos escogidos en las manos de Dios. Pero en lo que no sabemos no nos metamos. Porque si no creemos las cosas terrenales, pues menos las espirituales, las celestiales. Dice, el versículo 13, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y ahí, aunque Nicodemo no entendía, yo creo que Nicodemo decía, me está hablando. ¿De qué es que me está hablando este hombre? No le entiendo ni jota. No entendía. No entendía lo que era nacer de nuevo y ya el Señor le estaba hablando de la obra que tenía que realizar para que tuviera vida eterna. ¿Qué creen ustedes? ¿Sería que Nicodemo le creyó al Señor? Yo creo que sí. Yo me pongo a meditar y digo, ¿sería que él le creyó? Yo creo que sí. Porque Nicodemo había visto los milagros que Jesucristo realizaba, que Jesús había hecho. Y él debe haberse asombrado mucho de que pudiera hacer tales cosas. Y por eso fue a visitarlo de noche. Él quería saber más de Jesús. Él sabía que Jesús estaba con Dios, que Dios estaba con Jesús. Y quería saber más. Y el Señor le dice que deben nacer de nuevo. No lo entendía,
pero él le creyó a Jesús. Si Jesús me dice que debo nacer de nuevo, pues debo hacerlo. Y seguramente él recibió a Jesucristo. Él lo recibió como Señor y Salvador. Lo aceptó como Señor y Salvador. Y aquí Jesús le está revelando a él que es necesario que él haga una obra. Que así como la serpiente fue levantada en un palo para que todos los que vieran esa serpiente y los había mordido, recuerden que hubo una plaga de serpientes en el desierto. Y esas serpientes mataron mucha gente del pueblo de Israel que había salido de la esclavitud de Egipto. Pero cuando se levantó esa serpiente en alto, los israelitas que eran mordidos por las serpientes miraban la serpiente y eran sanados, eran salvados. Increíble, ¿no? Ese tipo de obra fue allí plasmado en el desierto, lo que Jesús iba a hacer. Pues así era necesario que Jesús fuera levantado en una cruz y que nosotros entendiéramos esa obra que él hizo. ¿Usted entiende la obra de Jesús? Eso sí lo entendemos. ¿Por qué? Porque entendemos que Jesús, que Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos amó. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted cree eso? Sí, el Señor Dios nos ha amado mucho. El Dios soberano y Rey nos ha amado tanto, amó tanto la humanidad, que dio a su unigénito para que el que crea en él no se pierda. Y eso es maravilloso. Un sacrificio necesario. ¿Por qué? Porque Dios nos amó mucho, tanto amor que nos ha dado. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Dice así en la palabra de Dios en el versículo 14 y 15. Leamos desde el 14. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y hoy vemos esta radiografía tan triste de la sociedad en la que estamos, igual de triste de la sociedad en la que estaba Jesús cuando vino al mundo. Es igual. Ellos no lo aceptaron. Él vino al mundo. Él era la vida, él era la luz del mundo. Y el mundo no lo conoció. El mundo no quiso recibirlo. Pues hoy es igual. El mundo no quiere recibir al Señor, no quiere ver su luz, no quiere que Él brille en su vida. ¿Qué prefiere el mundo hoy? La oscuridad. En el tiempo de Jesús también prefirieron eso. Él era el Mesías, estaba presente, iba a toda parte y a donde iba liberaba, sanaba, enseñaba. Y lo único que buscaban era matarlo. A ver en qué se equivoca para meterlo preso y condenarlo y matarlo. Como no pudieron encontrar en él ni una falla, ni una falta, ¿qué hicieron? Pagaron falsos testigos, porque por eso fue que lo condenaron. Pagaron falsos testigos. Y además, como era una fiesta en la que a un reo se le liberaba, se intercambiaba, ¿qué hicieron? Soltaron a un preso. Y en lugar de ese preso, condenaron ¿a quién? A Jesús. ¿Cómo se llamaba el preso? Barrabás. ¿No es lo mismo hoy? A lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. La gente vive en su religiosidad. Hoy se está viendo mucho se está hablando mucho de la espiritualidad. Usted no importa que Dios adore.
Lo importante es que desarrolle su espiritualidad. Pues sí importa, porque el único Dios verdadero es ¿quién? El incomparable Dios de Israel, el Dios de la Biblia, no hay otro. Puede usted tener la espiritualidad que quiera, pero si no la desarrolla en el Dios todopoderoso, en el incomparable Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos, en el Dios de la Biblia, pues está mal. Su espiritualidad está para otro lado, pero no al Dios verdadero. Entonces, hijitos, debemos ser conscientes de eso. Seguramente Nicodemo fue sensible a la voz de Dios y creyó en Jesús. Eso, pues, esperemos que así haya sido. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y miren que aunque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, sí hay una condenación y hay una vida eterna. ¿Quiénes son los que son condenados? Lean allí, lean el versículo 18. Sí, dice, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Otra versión, lean una versión diferente a la Nueva Traducción Viviente. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es condenado? El que no cree en quién. En el unigénito Hijo de Dios. ¿Y quién es él? El unigénito Hijo de Dios, Jesús. Pero el que cree es salvo. Dice, el que cree no es condenado. ¿Y eso no le parece maravilloso? ¿Usted cree que es condenado o condenada o que ya ha sido condenado? ¿Qué creemos nosotros? Que no somos condenados, que somos salvos. Somos salvos. ¿Usted lo cree en su corazón? Porque yo me quiero asegurar que así sea. Esta vida está muy tenaz. Uno no sabe cuándo Dios lo va a recoger. Pero yo quiero asegurarme de que usted tenga a Cristo en su vida. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué entonces necesitamos para ser salvos? Creer. Creer en Jesús. Creer en Jesús. El 19. Miren en qué se basa la condenación para el que no cree. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Y tan maravilloso. Miren, la palabra de Dios se explica solita. Uno lo único que tiene que hacerle es leerla y entenderla, guiados por el Espíritu Santo. El que cree no es condenado, sino salvo. El que no cree ya ha sido condenado porque no cree en el unigénito Hijo de Dios. La luz de Dios llegó al mundo y no la aceptaron. Amaron más la oscuridad, como dice ahí. Afortunadamente Dios en su misericordia nos tomó a nosotros.
Porque qué triste sería uno no tener a Dios en el corazón de tantas formas que Él nos ha insistido. Dios le insiste mucho a la gente, mucho, de muchas formas, de muchas maneras. Nos insiste para que nos dejemos iluminar por esa luz. La luz de Dios vino al mundo. ¿Quién era esa luz? Jesús. Y no quisieron recibirla, y no quieren recibirla, y no querrán recibirla muchos, pero otros sí. Y nosotros somos parte de los que sí quisimos recibir la luz, estar en esa luz. Cuando uno se acerca a la luz, uno refleja la luz de Cristo, la luz de Cristo. Cuando uno está cerca a Él, muestra que está cerca. Y miren que cuando uno está cerca, Jesús resplandece. Y eso era lo que pasaba con la gente. Y aquí dice el Señor, los que rechazaron la luz y quisieron seguir en la oscuridad, ¿por qué no se acercaron a la luz? Porque les daba miedo, temor de que en esa luz se vieran sus pecados. Y es verdad. Cuando uno va a la palabra de Dios, cuando uno se acerca a Dios, el Señor le muestra en qué está uno mal. Pero en vez de uno alejarse, ¿qué debe hacer? Acercarse más. Y cuando uno se acerca más a Dios, hace lo que Él le dice. Y cuando uno hace lo que Él le dice, otros ven que uno está testificando de un Dios de poder. Y eso es lo que dice aquí. Ya en el versículo 20 y 21. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Y cuando uno hace lo que Dios quiere, ¿qué está haciendo? La voluntad de Él. ¿Nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios? Pues si usted está haciendo la voluntad de Dios es porque ha aceptado la luz y se ha acercado a ella. Leamos en Juan 1, sí, desde el versículo 9. Juan 1, desde el versículo 9. El que era la luz ya estaba en el mundo. El mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Qué hermoso, ¿no? Y es lo mismo que dice en el 20 y el 21. Y voy a leerles en esta versión, desde el versículo 9. Aquel que es la luz verdadera, quien da la luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Él es la luz verdadera. Y por la gracia de Él, nosotros lo recibimos. Porque no fue ni siquiera iniciativa nuestra, sino de Él. Y por eso tenemos el derecho de ser hijos de Dios, porque creímos en Él. Dice, mas a todos los que creen, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Nosotros
hemos creído en Él, lo hemos recibido. Y por eso somos hijos de Dios, tenemos ese derecho. ¿Por merecerlo nosotros? No, en nuestras propias fuerzas no. Fue Él que quiso llamarnos hijos de Él. Él fue el que insistió para que nosotros le aceptáramos, le recibiéramos. Y eso no tenemos cómo pagarlo. Yo, para terminar, nadie nos obligó. Voluntariamente lo aceptamos. Quiero leerles las 4 leyes y quiero recordarles cómo ustedes recibieron a Cristo. Y quiero preguntarles si realmente ustedes lo aceptaron por fe en su corazón o repitieron la oración por repetirla. Porque uno debe ser consciente de qué es lo que ha hecho. Así como hay leyes que rigen el universo, también hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. Primera ley, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Vamos al amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo acabamos de leer. Es Juan 3:16. El propósito de Dios. Cristo afirma, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida completa con propósito. Eso dice en Juan 10:10. El ladrón viene a matar, a hurtar y a destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús ha venido a darnos una vida abundante. Pero ¿por qué la mayoría de las personas no experimentan la vida abundante? ¿Ah? ¿Por qué no experimentan esa abundancia en su vida? Pues allí viene la segunda ley. El hombre es pecador y está separado de Dios. Por lo tanto, no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. El hombre es pecador, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así dice Romanos 3:23. Todos pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, todos nosotros estábamos en él. Él era nuestro representante como humano. Entonces todos heredamos esa naturaleza pecaminosa de él. El hombre fue creado para tener relación perfecta con Dios, pero debido a su egocentrismo y desobediencia escogió su propio camino y la relación con Dios se interrumpió. Este acto de voluntad propia se manifiesta por una actitud de rebelión activa o indiferencia pasiva. Es una evidencia de lo que la Biblia llama pecado. El hombre está separado de Dios porque la paga del pecado es muerte. Es decir, una separación espiritual de Dios. Cuando uno está en pecado, está separado de Dios espiritualmente. Por eso es que es necesario nacer de nuevo. Dios es santo y el hombre es pecador y trata de muchas formas de llegar a Dios. Pero solo hay una forma, solo hay una. ¿Y solo a través de quién se puede llegar al Padre? A través de Jesucristo. Dios es santo y el hombre pecador. Un gran abismo los separa. El hombre trata continuamente de encontrar a Dios y la vida abundante mediante su propio esfuerzo, no haciendo mal a nadie. Yo soy buen vecino, no me meto con nadie. No, es con una vida recta, con filosofías, pero todos sus esfuerzos son en vano. La tercera ley nos da la única solución a este problema. Tercera ley. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. Solo en Él puedes conocer el amor y el plan de Dios para tu vida. Él murió en el lugar nuestro, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Él es el único camino. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
¿Cuál es esa cita bíblica? Juan 14, 6. Entonces, había un abismo entre Dios y nosotros, pero Jesucristo viene a ser el puente, ese lazo que nos une al Padre. Él viene a ser esa propiciación para llegar a Dios. Entonces, Dios ha cruzado el abismo que nos separa de Él al enviar a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz en nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestros pecados. Pero no es suficiente conocer las 3 leyes que hemos leído. Hay una cuarta, ¿recuerdan? Cuarta ley. Debemos individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Usted no puede recibir a Jesucristo por sus hijos. Sus hijos, su cónyuge no puede recibir a Jesucristo por usted, porque es personal. La invitación es personal. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es para cada uno que Jesús llega. Debemos recibir a Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Recibimos a Jesucristo por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Recibimos a Cristo mediante una invitación personal, es personal, individual. Cristo afirma, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. El recibir a Cristo implica un cambio de actitud hacia Dios, confiar que Cristo entra en nuestras vidas, perdona nuestros pecados y hace de nosotros las personas que quiere que seamos. Recibimos a Cristo por la fe como un acto de nuestra voluntad. O sea, ahí está implicado todo mi ser, mi espíritu, mi cuerpo, es mi voluntad. Yo decido recibirlo. Cuando una persona está poseída, uno tiene que llevar a la persona a que ella, porque una persona puede ser poseída, pero no alienada totalmente. Solo una parte puede Satanás, los demonios, poseerla, pero no puede totalmente quitar su yo. Entonces es ahí donde uno lleva a la persona, independiente de que tenga los demonios que tenga. Uno le dice, recibe a Cristo. ¿Quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Quieres recibir a Jesús? Y así los demonios que tenga se opongan. Si esa persona decide en su voluntad, dispone su corazón para recibirlo, lo recibe y no hay nada ni nadie que se pueda oponer. ¿No les parece asombroso? Sí, no hay nada ni nadie que se pueda oponer. Entonces, uno lo primero que debe hacer es llevar a la gente a que reciba a Cristo. Porque el único que puede cambiar la vida y transformar un corazón es Dios. El único que puede acercarnos nuevamente al Padre es Jesucristo. No hay otra forma. Él es el único. Solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Entonces, aquí ya viene, ya me iba a poner disque esto. Ya viene la oración y cómo uno puede estar seguro de tener a Cristo. Uno está seguro de tener a Cristo porque lo invitó a morar en su vida como Señor y Salvador por fe. Y hay unos círculos, uno en donde está una persona natural y una persona que ha recibido a Cristo. Una persona natural es la que tiene su yo dominando su vida.
Su ego es el que maneja su vida, todo yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y yo hago lo que quiero y a Dios por ningún lado lo tengo. Pero cuando ya uno recibe a Cristo, pues es una vida dirigida por Cristo, es una persona espiritual. ¿Cuál de las dos es usted? ¿Una persona que maneja su vida según su parecer o una persona que deja que sea Cristo quien la guíe? No debe uno. Entonces, aquí está ya la oración de fe. Puedes recibir a Cristo ahora mismo mediante la fe expresada en una oración. Orar es hablar con Dios. Y dice la oración: Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Toma el control del trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por perdonar mis pecados y darme la vida eterna. Recuerden que a Dios no le interesa tanto las palabras como sí la actitud de mi corazón al decir esta oración, ¿no? Y este es simplemente una guía, por eso uno a veces varía la oración, pero nunca debe olvidarse en decir en ella que uno lo acepta, que uno acepta a Jesús como su Señor y Salvador, para que Él haga de uno la persona que Él quiere que uno sea. Y si esta oración expresa el deseo de su corazón, uno lleva a la persona a recibir a Cristo. Ahora, ustedes, todos los que están presentes aquí, los que están por Zoom, por YouTube, ¿están seguros de tener a Cristo? ¿Leonorcita está segura de tener a Cristo en su vida? ¿Sí? Están cabeceando. Sandrita, ¿está segura de tener a Cristo en su vida? Carlitos, Caterine, Minelli y mi Marquitos. Son los que están presentes. Y los que están por... Ay, Amelia Coriné, ¿está segura de tener a Cristo en su vida? Yo también. Y mi papi. Santiago y Astrid Lisset, ¿están seguros de tener a Cristo en su vida? Seguros, segurísimos. Los que están por Zoom, ¿están seguros de tener a Cristo en su vida? Que digan sí, que manden un like, pero yo me quiero asegurar que todos lo tengan. Vamos a orar.